Hay algo que casi nadie se atreve a decir, y es que tal vez las palabras que tú hablas todos los días no nacieron en la tierra. Sí, escúchenlo bien. Palabras tan normales como nene, malo, papá o incluso golpe podrían ser restos de un idioma muchísimo más antiguo que cualquier civilización conocida. Un idioma que, según antiguos textos atribuidos a Alexander Eleazar, eran hablados por los payos antes de las grandes catástrofes del mundo antiguo. Y aquí viene lo más fuerte. Ese idioma no habría nacido en este globo. Los textos hablan del Bedú o Elem, una lengua aprendida en Edén y conservada por pueblos anteriores a nuestra historia oficial. Palabras que provienen miles de años, imperios destruidos, diluvios, guerras y cambios de raza hasta llegar intactas al español moderno. ¿Tú crees que nene es un simple palabra infantil? Que malo nació por casualidad en el castellano. Que pa es solo una sílaba cualquiera. Pues no. Según esta visión, son fósiles lingüísticos, ecos de otros globos, fragmentos de un idioma anterior a la historia humana que hoy seguimos pronunciando sin darnos cuenta. Y eso cambia absolutamente todo. Porque entonces el lenguaje no sería una creación reciente de los hombres, sino una herencia de civilizaciones desaparecidas que dejaron enterrada su memoria dentro de nuestras propias palabras. Hoy vamos a entrar en uno de los temas más prohibidos y extraños de la obra de Alexander Eleazar: las palabras extraterrestres que siguen usando todos los días sin saberlo. En los textos antiguos atribuidos a Alexander Eleazar aparece una figura casi olvidada, una de esas entidades que la historia oficial jamás aceptaría estudiar porque destruye por completo la idea moderna del origen de las lenguas y de la civilización humana. Su nombre era Catamalo. Los payos lo llamaban el tigre malo. Pero no era simplemente un rey cruel, era algo peor. Un gobernante surgido de la antigua Hispania, en una época en la que los hombres todavía hablaban el Bedú o Elem aprendido en Edén. Ellos hablaban un idioma totalmente diferente a este. Una época anterior a los imperios conocidos, anteriores incluso a las primeras dinastías de Egipto, pero familiares y muy familiares a las Hispanias. Dicen los relatos que Catamalo gobernaba tierras inmensas cubiertas de selvas y ríos gigantescos. Los payos no tenían tanto que las madres usaban su nombre para asustar a los niños cuando lloraban por la noche. ¿Acaso alguna vez tu mamá te asustó con el coco? ¿O con el monstruo? Bueno, calla o vendrá el catamalo, decían las madres. Y lo impactante no es solo la historia, sino las palabras. Porque según esta tradición, muchas palabras españolas actuales nacieron alrededor de aquella figura aterradora. Malo, por ejemplo, no sería una invención latina moderna, sería una palabra antiquísima heredada directamente del tiempo de Catamalo. Cada vez que hoy alguien dice ese nombre o ese hombre es malo, estaría pronunciando un eco lingüístico de un rey monstruoso de otro globo. Pero la historia va más lejos. Catamalo no hablaba como los hombres actuales. Sus palabras eran cortas, directas y poderosas. Los textos decían que utilizaba expresiones que todavía sobreviven
deformadas en español moderno. Decía pa, para referirse al gran poder del sol de su padre. Llamaba nene a los pequeños y hablaba de los malos, no como simples criminales, sino seres corrompidos espiritualmente. Los más perturbados eran la manera en que el pueblo conservaba aquellas palabras durante miles de años sin comprender ya su origen. Los imperios cayeron, los continentes cambiaron, llegó el golpe que destruyó regiones enteras, pero las palabras siguieron vivas. Malo, nene, papá, golpe. Palabras tan comunes que nadie sospechaba que podrían ser restos de una humanidad desaparecida. Los relatos cuanto que Catemalo o Catamalo caminaba entre templos gigantescos iluminados con fuego azul, vestida con pieles rayadas como un tigre, observando a los sacerdotes desde lo alto de las pirámides antiguas de Hispania y de sus cuevas subterráneas en esas gran montañas. Y cada vez que pronunciaba una orden, el pueblo entero obedecía, porque su palabra no era vista como simple sonido humano, era conocida palabra heredera del idioma de los pales. Por eso, los payos creían que ciertas palabras tenían poder real. No eran símbolos inventados al azar. Eran fragmentos de memoria traídos de otros globos. Y quizá lo más inquietante de todo es que todavía los seguimos pronunciando hoy. La historia se vuelve todavía más extraña cuando entiendes que, según esta visión, Catamalo no era importante solo para su crueldad, sino que pertenecía a una humanidad que todavía conservaba el idioma original de los payos, un lenguaje que no habría nacido aquí, en la Tierra, sino en otro planeta, mucho antes de las civilizaciones conocidas. Y aquí es donde todo explota. Que si eso fuera cierto, entonces el español moderno no sería únicamente una lengua latina mezclada con árabe y lenguajes europeos. Sería también un recipiente lleno de restos de un idioma muchísimo más antiguo, palabras supervivientes de un mundo destruido. Los textos insisten en algo obsesivamente. Las palabras más antiguas no desaparecen, sobreviven escondidas en las palabras cotidianas. Por eso, Eleazar se fijó tanto en esos términos simples, infantiles y emocionales, porque son las palabras que una civilización conserva incluso desde la guerra, diluvios y migraciones. Malo. La historia oficial dice que viene del latín, pero estas afirman otra cosa. Dicen que malo ya existía muchísimamente antes que Roma y estaba asociado a Catamalo, el tigre malo. La palabra habría sobrevivido miles de años intacta, posando de boca en boca hasta llegar a España moderna. Nene, ¿tú crees que esa es una palabra reciente? Según esta visión, no. Sería una palabra usada por los antiguos payos para llamar a los pequeños. Y así significa en cada madre que hoy dice, ven aquí, nene. Estaría usando un sonido heredado de otro planeta. La palabra pa. Aquí es una de las raíces más importantes. Pa no es solo padre. Era una palabra sagrada relacionada con el sol. Y el origen de los payos, o el palmarote. De ahí vendría expresiones modernas como papá. No sería una coincidencia infantil, sino un resto del lenguaje original. Golpe. Los textos hablan del golpa, que se supone que puede ser anterior, pero se ven que tiene la partícula pa. Los cataclismos gigantescos que destruyó imperios enteros y convirtió regiones fértiles en desiertos. Con el tiempo, aquella palabra quedó reducida a golpe. Una palabra cotidiana
escondida el recuerdo de una destrucción planetaria. Y entonces empiezo a mirar el español de otra manera, porque el español está lleno de palabras cortas, primitivas, emocionales, simples, imposibles de rastrear completamente. Palabras que aparecen en lenguas distintas del mundo y que sobreviven incluso cuando cambian las civilizaciones. Mamá, papá, nene, malo, tata, pupa, puta también. Imagínense. Para el azar, eso no era casualidad. Eran fragmentos del Bedu o Elen, restos de una lengua anterior a la historia oficial. Y aquí viene lo más perturbador. Quizás el verdadero secreto no está enterrado bajo las pirámides, sino en nuestra propia boca. Porque tal vez la humanidad lleva miles de años pronunciando palabras extraterrestres sin darnos cuenta. Palabras tan antiguas que sobrevivieron incluso a la destrucción, a los globos antiguos, a la guerra de los payos y a los colapsos de los primeros imperios. La historia oficial te dice que las lenguas evolucionan lentamente y que todo viene del latín, del griego, de pueblos conocidos hasta desconocidos. Se han inventado lenguajes de todo tipo. El indoeuropeo totalmente inventado. Pero estos textos afirman otra cosa. Afirman que algunas palabras vienen de muchísimo más lejos. Y después de leer todo esto, uno empieza a preguntarse algo muy incómodo. Y sí es verdad que archivo de la humanidad no estuviera en las bibliotecas, sino en nuestras palabras. Porque piensa en esto. Imperios enteros desaparecidos. Ciudades quedaron enterradas, civilizaciones completas fueron borradas de la historia. Pero ciertas palabras siguen vivas. Pasaron de generación en generación como si hubiera algo dentro de ellas imposible de destruir. Malo, nene, papá, golpe. Palabras tan normales que nadie las cuestiona. Pero según esta visión, no sería imposible. Sonidos inventados por pueblos antiguos de la Tierra. Sería restos de un idioma muchísimo más antiguo. Un idioma aprendido en el globo de los payos y después en Edén y traído los globos payos de otros globos. Y quizás por eso esas palabras tienen tanta fuerza emocional, porque viene de demasiado lejos, porque llevan miles y miles de años resonando en la mente humana. La historia oficial se ríe de estas ideas porque reducir esto al latín en lenguas conocidas es mucho más cómodo. Pero hay algo extraño en las palabras primitivas, algo difícil de explicar, algo que sobrevivió incluso cuando las civilizaciones colapsaron. Y tal vez aquí está el verdadero misterio. No en los templos, no en las pirámides, no en esas grutas de los cures, no en los libros prohibidos, sino nuestra propia lengua. Quizás cada vez que hablas esto pronuncia fragmentos de una memoria anterior a la historia humana. Ecos de pueblos desaparecidos, sonidos de otros mundos que llegaron hasta nosotros disfrazados de palabras comunes. Y si fuera cierto, entonces el español que hablas todos los días podría ser mucho más antiguo de lo que jamás imaginaste. Si te gustó este relato, te invito a que te suscribas y des like. Que también te puedas unir a este canal. Les habló Henry. Hasta la próxima.